Bien, nuevamente buenas tardes ya para todos. Buenas tardes. Voy a proceder a compartirles a continuación. Permítanme agrego a alguien acá. Listo, no, si definitivamente el internet no les da para prender la cámara, no se preocupen. Voy a compartir aquí un momentico pantalla. Paula Hernández. Listo. Para el día de hoy nos corresponde clase 9 y 10, clase 9 y 10, María Camila etapa Gómez. desarrollo, fase reestructuración del conocimiento, propósito que ustedes desarrollen habilidades de pensamiento lógico a través de la realización de algoritmos por medio del software DFT. Eric Tuquino. En el momento en el que tengan la meta, escucho a 2 o 3 personitas y continuamos. Kevin Correa. Kevin. Entonces, ¿qué es lo que Me vamos a gustaría hacer? escuchar Resulta que ayer tal yo les vez invité a ustedes muy a amablemente y les recordé con la mamita de María Camila. Julián, También les dejé en el Q10, a ¿cierto? En el Mabel, Q10 con la mamita de María Camila, a Sergio. en la Listo, clase escuchar les sus dije que metas debíamos en traer el una momento en el foto que la tenga. familiar, ¿cierto? Grande, preferiblemente a colegio. Entonces vamos y adicional traer 2 hojas. ¿Sí les dije o no les dije? Traer 2 hojas cuadriculadas tamaño carta. Marín, también me gustaría escucharlo o leerlo. ¿No lo dije? ¡Ay! Dios mío, voy a revisar en el mensaje que le escribí a la mamá de Camila a ver si no lo dije. Vamos a ver. Vamos a ver si la profe la Profe, ¿le digo la meta? Sí, claro que sí, si ya señora la Karen tiene alguien Montes. más, aparte de los que mencioné, lo escucho. Ya, realizar Y la aquí actividad sobre tenemos, los no algoritmos. tiene la foto de Ay, lo que bueno, sí, eso. vamos a hacer. Sí, Es muchísimas dibujar a gracias. nuestra familia. ¿Verdad? No tenemos la foto, aunque era la tarea. Me disculpo por el Ya, ruido de profe. fondo, pero pues me imagino que se darán cuenta que es otra clase, por eso tampoco enciendo la cámara, el internet no nos da para tanto. Lo escucho, caballero. Yo no conozco a sus familias, me la van a mostrar. No vamos a encender micrófono. Solo me van a mostrar la fotito y veo la de Santiago que es muy grande, veo la de Esmeralda que son 3, veo a María Paula, veo a Sara, Sergio no Daniela. había dicho que Todos me van a listo, mostrar su que le iba a leer. fotito, veo a Joel Molano, Me pareció. veo a Johan, que también tiene una familia grande. Entonces, rápidamente Juliana ahí está con su familia y con su foto. Mateo y Santiago, ¿qué pasó con la foto de ustedes? No, Marín, no se le escucha. Muy Veo que bien, tiene ahí activo veo el la de micrófono, Luisa, pero veo no la se de oye nada. Camilo. Es perfecto. Bueno, Señora Rieta, muéstrame su foto. ¿alguien más? Yo, profe, yo, profe. Muéstrame su foto, por Listo. favor. Dana Isabela, muy bien. Utilizaré un software para desarrollar mi pensamiento lógico. Están mis ideas. Entonces, ¿qué Vamos es a lo que vamos a continuar. hacer? Vamos a La tomar pregunta nuestra foto. para la clase de hoy es la siguiente. Dice, un diagrama de flujo es la representación gráfica y de pasos lógicos donde se representan algoritmos a través de símbolos. ¿Cuál de los siguientes símbolos es el que representa la decisión? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, señora Daniela? La D. La D, obviamente, ¿cierto? Creo que esta parte ya quedó clara. La simbología, por lo menos la simbología básica, ya quedó clara. Aprovecho que estamos hablando, pues, obviamente de diagramas de flujo para, no sé si alarles las orejas o hacerles un llamado de atención o una recomendación frente al producto final. Creo que fuimos específicos y no está mal Sí, señora. que lo hayan hecho de esa manera, pero aprendan a acatar
órdenes, a seguir unas instrucciones. ¿Qué les dijeron en matemáticas y qué les dije yo? Sí, señor. ¿Y qué está en la unidad didáctica? Que el diagrama de flujo fuese hecho a mano, ¿cierto? Recibí muy buenos diagramas, no puedo decir que no, hechos a computador, pero yo me preguntaba, Dios mío, estos muchachos no leen, no me escuchan, ¿qué pasa? Era a mano, ¿sí? No quiere, no le quita el mérito al trabajo. Sin embargo, era necesario que lo hubieran hecho así. Yo incluso en algún momento me preguntaba a alguien y yo le decía como, sí, lo puede hacer a computador como para no perder papel, no gastar ahí tinta y demás, de pronto en ensayo y error. Y cuando ya lo Bueno, tenga bien mamá, hecho a buenas computador, pues lo tardes, pasa te a respondo. mano y listo. Pero bueno, igual quedó hecho así, ya pues se está calificando de esa manera. Vamos a, Profe, ¿va a bajar nota por haberlo hecho en computador? Son asuntos que Sí se lo deben hice abordar pues para los que ya personalmente. Sin califiqué, pero embargo, no pues como tú me algo estás haciendo a exagerado. mí la Tampoco es que clase, vi 3 yo 2 porque también lo te hice voy a computador. No, responder, mamá. me estaba Las fijando más que tareas, todo era en la ustedes, yo estructura, entiendo que no, tengas dificultades no con en la esa partecita, plataforma, pues teniendo en porque cuenta que pues varios todos las hemos decidieron hecho, hacerlo todos así. estamos aprendiendo. Pero muchas de las tareas Em, están en la universidad. para trabajar este Entonces no trimestre, entiendo cuál es la ¿me dificultad. confirman por Dice, mi favor? hija no ¿Están se viendo presenta aquí a pesar de el mostrarme navegador? medios. ¿Qué hago, profe? Mi niña Sí, no se señor. quiere Sí, comunicar, señor. Vamos a voy a trabajar ayudar con con el mi siguiente compañero, programa. busco Se la llama forma de comunicarme, DFD. pero si ¿Listo? no lo hacemos, pues Vamos es a difícil. los que tengan un Infortunadamente tengo computador que a la mano y mencionarte que la demás, niña lo lleva puedan dos descargar junto clases donde no conmigo. ha Por presentado las favor, hacer actividades. Tú me dices, sí, el es que puedo proceso. presentar médico, pero de Bueno, igual voy a forma, escribir los aquí niños tienen que portable. adelantarse. Alguien, por favor, Entonces, fíjate de que los son de ustedes, de los que actividades viven que están en la jugando unidad videojuegos didáctica, y que yo no demás, las estoy ¿me puede solicitando de un decir día para otro, cuál es la sino que ya diferencia están en entre la unidad un didáctica. programa Entonces también normal estoy que se así en la instala y situación un de los programa docentes. portable? Yo entiendo, yo le decía, bueno, y les busqué la solución, La diferencia pero es si tampoco que estamos atentos, yo dije, los tengo que en ayudar, portable no se descarga entonces, directamente al sistema, sino que está guardado, por así decirlo, en una carpeta y también pues ponemos en la situación de los Claro docentes. que Si mi sí, y hija no se puede ejecuta a sí recibir, mismo yo como voy a para llevar los soportes complementar auxiliares. lo que dijo Voy a hablar Samuel. en Es coordinación precisamente para lo ver que si él podemos dice. solucionar. No Pero pues hay instalamos que programas manifestarlo. externos aquí en Entonces nuestro ahí sistema también, operativo, en nuestro perdón a los computador, más papás porque sino que lo único que me hacemos deben es descargar siempre una carpeta, preservar un mi archivo información. y Estos temas se ejecutarlo tienen que desde abordar de sí manera mismo. Se personal. ejecuta a sí mismo Si mi como tiene haga de cuenta abrir una dificultades, imagen. pues No pasa nada. Cuando se abre la imagen, simplemente está visualizando la imagen, más no está instalando nada en su computador. Básicamente es algo así por el estilo. Vamos a utilizar, mamá, en este caso, donde dice DF de portable, este no. Este enlace no. Preferiría que trabajáramos con el de Softonic. Entonces voy a proceder a descargarlo. La descarga del programa es bastante mamá, rápida, yo no la es comprendo en pesado. muchas situaciones, pero esas Voy a esperar situaciones, un uno, no momentico son a que para abordar cargue. en este momento, como tú dices. Dos, en una Listo. hoja Una vez cuadriculada, si me no brinde la tenemos la opción, hoja él haya cargado ahí cuadriculada, la entonces página, en el vamos a proceder a cuaderno descargar definitivamente, el porque si no programa. tenemos los materiales, pues en el cuaderno. Siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces aquí yo les voy a mostrar Un para los que sí segundito, requieren de esperamos. nuestros Como pueden poquitos observar, la implementos. descarga Vamos a pegar ya a nuestra finalizó. familia y Fue vamos a bastante escribir rápido My el Family proceso. en la Lo hoja importante cuadriculada. es Entonces pegamos que a nuestra familia no vayan de a manera proceder a abrir el horizontal. programa No lo vamos a hacer de directamente. manera Sí, como vertical, lo cuando uno vamos a hacer de descarga una manera imagen y viene acá y horizontal. la abre de una vez. ¿Listo? No lo vayan a abrir de esa manera. Lo que vamos a Esa es mi hacer es dar familia. clic Entonces aquí, vamos a mostrar escribir en My carpeta Family. ¿Listo? Los demás también. Levantamos la manito y virtual si se guarda queremos un archivo participar. de esta manera. ¿Alguien Santiago conoce qué Parra tipo de Pinilla. archivo No es te lo esto? tiene. Tienes la mano levantada. Señor. Eso es un archivo sí, comprimido. Es un archivo comprimido. Esto lo abrimos con WinRAR. Algunos de sus computadores tendrán instalado Listo, no hay WinZip. inconveniente. Entonces ya depende ¿Qué también del importante? Es un programa archivo. por defecto que utilice su sistema, su computador para abrir este tipo de archivos. Lo que hace un archivo comprimido Muéstrame, o qué espérame, es yo un busco archivo porque no me comprimido encuentro. Espérame. es
una serie de carpetas, imágenes, bueno, varios archivos que uno puede comprimir, cualquier tipo de documento o archivo multimedia, video y demás, que como su nombre lo indica es comprimida frente en cuanto a tamaño. Sí, a veces los archivos son demasiado grandes y necesitan ser subidos a la nube, o sea, a la internet, y para que no se haga tan demorada la carga, lo que hacen es comprimirlos para reducir el tamaño. Entonces aquí vamos a proceder a descomprimirlo y para ello pues hacemos clic derecho, extraer aquí. Si usted guarda este archivo en su escritorio va a encontrar mucho más fácil la carpeta. En este caso, como yo lo hice en descargas, pues como pueden ver tengo demasiados archivos, tendría que proceder a buscarla, pero la carpeta que se va a extraer es contiene el mismo nombre de este archivito, entonces FreeDFD. Voy a proceder aquí a buscarla. Si la foto es muy grande, entonces lo pegamos de manera vertical, no hay problema. Aquí tengo la carpetica, Claro, ya la yo encontré. con mucho gusto te Una ayudo. vez abra la Santiago carpeta voy a Pablo, señor. encontrar todos estos archivos. Es importante que no borren ninguno, absolutamente ninguno, porque todos son esenciales para que el programa se pueda ejecutar bien correctamente. Sí, es cierto que no se va a instalar en el computador directamente, pero igual sí necesita de ciertos archivos que vienen en esa carpeta para poder funcionar pues de manera óptima. Van a utilizar el DFD, el que dice DFD en español, De manera horizontal. a menos que usted quiera pronto mejorar su inglés y demás, o su portugués, utilizará cualquiera de los otros dos, pero pues yo abriré o utilizaré el que dice DFD en español. En su momento, cuando estábamos hablando de los diagramas de flujo, pues yo les comentaba que todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. En este caso, el software como tal coloca estos dos iconos por defecto. Aquí en la parte superior vamos a encontrar todos los elementos que vamos a utilizar para poder realizar nuestros diagramas de flujo, y algo bastante chévere que tiene el programa y el por qué lo uso es porque nos permite realizar o ejecutar nuestros diagramas de flujo como si fuesen un software como tal. Vamos a poder identificar errores, vamos a poder ejecutar como tal nuestro programa. Así que, por ejemplo, me daba cuenta que muchos de ustedes en sus diagramas de flujo, cuando los enviaron hechos a mano o hechos en algún programa, colocaban en todo, aquí por ejemplo, aquí en toda una asignación, hacían todo un proceso larguísimo, extremadamente largo, y lo colocaban acá adentro y ya, y luego más abajo colocaban de pronto una decisión y luego el resultado y sale. Muchos colocaban el resultado dentro del círculo y no. El inicio y el fin son círculos completamente apartes del proceso como tal. Esos eran algunos errores de los que detectaba. Otros lo que hacían, por ejemplo, voy a permitirme aquí compartir esto, listo. Me hacían una decisión, ¿m? Y directamente acá hacían un proceso y luego bajaban y proseguían con el siguiente paso. Y eso no se puede hacer, jamás, está mal hecho. Si yo tengo una decisión, por eso se llama de esa manera, porque me permite decidir. Y cuando yo tengo la posibilidad de decidir, quiere decir que puedo tomar por cualquiera de los dos lados. Como el ejemplo que les decía, entonces hoy voy a desayunar. Entonces, si hoy desayuno, sí, vengo y hago aquí cierto proceso. Entonces, si me toca hallar la hipotenusa del ejercicio que estuviese trabajando. Entonces, si sí me toca hallar la hipotenusa, pues por acá vengo y hago todo el proceso restante. Si no me toca hallar la hipotenusa, pues tendré que hacer todo el proceso por este lado. Algunos solamente utilizaban, por ejemplo, omitían toda la parte del no y se iban por el sí. Pero yo no puedo hacer tampoco eso, no puedo dejar abierto como tal mi diagrama de flujo, tengo que terminarlo de alguna manera, así sea con un mensaje. Entonces, si definitivamente es el no, pues entonces doy un mensaje como no, el proceso está mal hecho. Y me tengo que ir es por el sí.
pero siempre debo cerrar las Entonces decisiones, ustedes utilizar van a observar la ambas imagen opciones, tanto el sí como el no, de su familia. sea para arrojar ¿Listo? La van errores, a sea para observar. seguir como tal Y un van a proceso, pero identificar siempre se deben qué utilizar ropa los dos tiene, lados. ¿cierto? Identificar ¿Listo? las prendas de vestir. Permítanme aquí Entonces, borro Santiago esto. Parra, Bien. dime porfa qué ropa tiene tu Aquí nos mamá. vamos a Sí, enfocar en en español, me vas a DFD decir en español. básicamente en ¿Listo? dos Dime, aspectos, tu mamá o tu papá. o más bien en uno, y es la realización de Sí. ejercicios lógicos de aquí en adelante. Entonces, si se Tiene un fijan en sus buzo. unidades, yo les voy a Exacto, ir muy bien, Santiago. Entonces, tú me colocando o identificaste que tu proponiendo mamá tiene ejercicios. una ¿Mm? falda Por y tiene ejemplo, una aquí crear blusa. un algoritmo que nos Le voy a permita preguntar rápido, hacer la Santiago. suma de dos Mateo y números, ¿sí? Santiago, Ingresar dos me van a números enteros y identificar calcular la suma qué de esos dos prendas de números. vestir tienen ustedes. Ustedes en su Tenemos que cotidiano. pensar en este programa, ya tenemos que cambiar un poco la mentalidad y pensarnos como desarrolladores de software, como programadores. ¿Mm? Entonces tengo que pensar como si yo fuese el usuario y dejarle todo masticadito al usuario, Listo. absolutamente todo, que él sepa Gracias, cómo Santiago y utilizar el Camilo. Está programa. bien, estamos Este identificando. Por software ejemplo, la de utiliza Camilo Ochoa esta salida que puedes es este decir que conito son vestidos de y la baño, salida, como ¿cierto? su Son nombre lo vestidos indica, de nos baño en permite algunos casos salida de de datos, nos camisa. permite generar una Camila, salida de datos, Camila tienes pueden que ser identificar numéricos o entonces qué prendas alfanuméricos. de vestir tiene su Si familia. Dime escribimos cuál algún cuál mensaje, algún tiene su texto, mamá. Rápidamente. lo que debo hacer es hacer doble clic y utilizar comilla sencilla. Siempre que utilice o vaya a escribir algún texto que vaya dirigido hacia el usuario, debo Perfecto. utilizar la comilla Gracias. sencilla. Julián, Por tienes la ejemplo, mano voy a escribir levantada. un Señor hola. Julián. Cierro las comillas siempre entre comillas, o de lo contrario me va a arrojar algún error. Y voy a probar mi programa. Como En pueden ver, él inglés, sí, señor. me Entonces ya ejecutó el iba por eso, programa pero pues y quería como lo primero único que que tengo en mi identificaran programa es las un prendas de hola, vestir eso es de lo que la me familia de mostró, ustedes, un porque hola. seguro que les muestra ¿Mm? aquí lo mío Pero y ¿qué dicen, no, pasaría si profe, de entonces pronto debemos hacer yo algo distinto. viniese Entonces aquí escuchen, y todos atentos aquí, en lugar de colocar oídos, las ojitos, comillas lo todos dejara oídos. así solito Entonces y resulta lo que fuese a mi ejecutar, papá me va a arrojar error? tiene una chaqueta negra. Entonces debo Entonces yo tener voy a mucho decir, cuidado ah, con mi esto. papá tiene una Siempre chaqueta que negra. sean Entonces textos yo para solo los voy a usuarios, poner pues, que o ya, sea, para las ¿cierto? personas que van Ya, a y utilizar nada nuestro más. programa, vamos a colocarlos Eso tiene mi siempre papá. entre Mi papá también comillas. tiene, bueno, ¿Listo? tiene pues corbata, tiene camisa. Vamos Entonces yo para el tengo que ejercicio, identificar como acá. para ir Yo les desarrollando el escribí algunos, ejercicio, voy a ¿cierto? colocar un Algunos, mensaje. algunas palabras, pero Teniendo pueden en cuenta decir, lo no que dice la decir unidad, todos. ¿qué Entonces tipo de tenemos que mensaje le identificar si colocarían tiene ustedes al sano, si usuario? tiene Si se reloj, si supone que tiene nuestro programa lo sandalias, que si va a tiene hacer es sumar cinturón, si dos tiene números, cinto. ¿de qué Pero forma lo antes de plantearían eso, aquí el voy a mensaje como escribir tal? quién es el que tiene esas prendas. Entonces voy a escribir, mi mamá es Gloria. Entonces, my mother is Gloria. ¿Listo? Sí, sí, piénsense Y en usted ese como usuario, momento, cuando usted cuando yo utiliza un esté programa, solo hablando de mi ¿cómo mamá, le aparece un voy mensaje? a decir qué prendas de ¿De vestir qué tiene mi forma los mamá. Ay, programas mi mamá tiene lo una guían a usted camisa, para que pueda realizar una acción? tiene unos zapatos, ¿cierto? Tiene tales y tales cosas. Y los voy a dibujar. Entonces, hasta Veo ahí voy algunos que por claro, ahí lo muy piensan, rápido, no me otro han que por ahí se entendido. arrepintió y cerró el micrófono. Tranquilos, lancen ideas. No, ¿qué tal que tengan la ¿No me respuesta? has entendido? Bueno, lo primero ¿Cómo? Sume o es sumar, identificar quién es esa. sume o sumar, Si está mi Dice mamá, pues es, sume, tengo que listo. escribir my Otro por mother. ahí dice ¿Cómo sumar. se llama? Ay, Entonces, my perdón, me comí mother la is S. Gloria. Sumar. Mi mamá se llama Gloria. Pero como les Y dije voy a ahorita, debo ser identificar más qué prendas de específico vestir aún. tiene Debo ser mi muy mamá Gloria. específico, porque si yo le Les digo al tengo que usuario decir si sume, tiene él me va a vestido, si decir tiene como, bueno, sí, ¿qué pantalón, si sumo? tiene cinturón. Pero lo ¿Qué vamos a voy a hacer en sumar? No, inglés, debo no ser lo más vamos a hacer en específico y español, lo acá vamos a está. hacer en En el inglés. ejercicio está ¿Listo? la clave, porque yo les dije un En programa inglés. que permita ingresar dos números y que calcule la suma de esos números. Entonces, ¿qué es lo primero que le voy a No pedir lo al vamos a usuario? escribir en español. Lo único que puede ir en español es el ¿Ingresa el nombre número? Los números. Eso, con toda la... ingrese el número, me dijo la Johan, compañera. Y escúchame. aprovecho Lo para hacer primero, un pues ejemplo voy a iniciar con mi muy mamá. importante. Luego tengo que Cuando uno continuar con mi programa, uno puede papá. hacer el Entonces ellos camino, me van a tomar el decir, no, camino profe, yo largo no tengo o papá, tomar yo el no tengo camino mamá. corto. Entonces con ¿Mm? las personas Este es el con las que camino largo, aparezcan ustedes en porque la si le digo foto. al usuario que me ¿Listo? ingrese un Laura, número, señora.
lo tengo que recibir. Recibir ese número y de qué forma lo recibo En a la través de una siguiente hoja, en lectura. la segunda hoja. ¿Listo? Y quiero que En tengan la muy presentes segunda aquí hoja las figuras que escribimos estoy utilizando. My Mother Entonces is, esto es salida de ¿cierto? datos, esto ¿Cómo es se llama la mamá? lectura de Entonces, datos. no, mi mamá ¿Listo? se llama Las lecturas de datos en funcionan la como las siguiente hoja. Sí, variables. porque ¿Mm? solicité ¿Y dos. qué es una variable? Si ¿Me no recuerdan? tenemos las Que hojas, esa entonces pues en el pregunta la cuaderno. respondieron en la Pero clase anterior. después tendrán que pasar. Por aquí, Kevin Correa tiene la mano levantada, señor. No, Samuel. Algo pasa con el micrófono porque escucho que lo activa, se oye como interferencia, pero no se Perdón, oye Laura, nada. perdón. Ya te escucho. Porfa, revise allá a ver qué está pasando. Entonces, una variable, quiero que se la imaginen o la piensen como un contenedor. ¿M? A ese contenedor siempre le vamos a asignar un nombre. En matemáticas, por ejemplo, ¿qué nombres suelen recibir Termina las tranquilo. variables? Termina de hacer familia tranquila. ¿Listo? Variables, Sigo para así de No, simple. no, ¿Qué pasaron? X, Johan, X, no te daban la palabra. Y, Por aquí la Z, niña ¿cierto? deslizaba. Ese tipo de Señora nombres. Daniela. Y luego suelen ser reemplazadas por números o terminan hallando Daniela. el número X es igual a 25. Entonces todo este tiempo X fue 25. Pero por lo general cuando vamos a hallar una variable se le coloca un nombre como estos. No quiere decir que sea netamente necesario que le ¿Cuántos prendas coloquemos debes X, colocar? Pues pero las se que hace más tenga tu sencillo familia. trabajar con eso a que le Por ejemplo, en coloquemos, la por de Camilo, que ejemplo, está la mamita solo con el vestido de acá le Juan, hago contexto, pues solo debe a poner que le papel coloquemos a esta es variable el el número vestido de 1. Juan. Si O solo como tiene, cuando lo por ejemplo, si solo se trabajábamos visualiza que tiene en una algún chaqueta momento y con y una Con Fritz, camisa, sino con pues solo Arduino, que le ponemos esas. colocábamos a los Hoy a LEDs Santiago le el quedó nombre más como tal, difícil LED porque tiene 1, LED muchos 2, no integrantes sé si lo y recuerden. todos Esos están de son cuerpo nombres de entero. Se variables, nota que fue pero porque son largos, Dana Isabela tiene entonces la lo mano hacen de levantada. pronto Señor. más engorroso. Así que buenos nombres de variables, si no voy a utilizar muchas dentro de mi programa, podrían ser X, Y, Z, num1, num2, ¿sí? Así por el estilo, nombres que yo pueda identificar fácil. Si yo le pedí al usuario que ingrese un número, porque eso fue lo que dije aquí en ese mensaje, que va a Tienes que ingresar poner un también número, la ropa que tú ¿cuántas quieras, variables claro que sí. necesito? una, Una, ¿cierto? Bueno, Entonces hago perfecto. doble Entonces clic y aquí, asigno la variable. Esa variable se va a llamar X, como también se podría llamar claro que sí, porque num1 estamos o se primero podría llamar identificando como las yo prendas quiera, de ¿sí? vestir. Como se me Y antoje, pero debo segundo, tener muy presente el nombre de esa estamos, variable. son todos los Entonces, por ejemplo, integrantes que estén X. en la foto. Vamos a Todos, probar todos, todos, nuestro todos, todos, programa hasta el sin momento. excepción. Yo lo ¿Listo? reproduzco, dice, Ya les vuelvo ingrese a el compartir. número, ¿cierto? Le doy No continuar te da la y palabra. esto es lo que nos Déjenme permite marcar hacer este la cuadro. lectura de datos. Nos abre un espacio para que yo pueda ingresar un número. En este caso, por Toca hacer ejemplo, el 8. dibujo. Ya iba para Le doy allá. Por aquí ya continuar les voy y a listo. pegar acá la ¿Qué es lo que imagen acabo de para que hacer? ustedes puedan visualizar. Tengo una Entonces variable, resulta que vuelvo mi a hacer mi mamá tiene dibujo, un tengo una vestido, variable que se entonces yo llama tengo que X dibujar cuál y es el vestido yo que como tiene mi mamá. usuario escribí un número Yo, que se perdón, llama pero si yo 8. no soy la experta dibujando, menos Automáticamente así. X se convierte en Digamos 8. aquí, este es el Pero si yo vestido como que usuario tiene mi escribo en mamá. lugar de 8,56, no pasa Entonces ya nada. aquí lo estoy Mi dibujando. Entonces variable después ahora va a ustedes ser fíjense cuán bonito. 56. Eso es lo Aquí que uno donde permite que hacer dice la la letra y variable, tal. por eso se llama de esa Esa es, forma. no, Está presta a variar, a hacer exacto. cualquier número que yo No, ingrese. es que mi mamá Porque tiene imagínense una calculadora que le diga sume dos un números, pero reloj. es que tiene que ser Entonces yo 5 y voy tiene a que ser dibujar aquí 3. un reloj porque Pues lo aunque no deja es una uno en prenda la de inmunda, vestir porque como tal, es una qué va a acción. hacer con 5 y con 3? Entonces Nada. puedo poner Entonces por eso está buenas siempre abierto a que yo borrachas. pueda colocar Resulta cualquier que no, número que mi y ese mamá número se va a tiene almacenar en este puesto caso en unos X, que fue lo tacones. que coloqué acá. Entonces yo voy a ubicar Bien, voy a los borrar aquí tacones, ¿cierto? y continúo. Chan, chan, chan. Entonces yo voy a dibujar Después de aquí que los tengo el tacones número, que ¿qué tiene es lo que puestos mi voy a mamá. hacer? Pues pedirle el otro número, ¿cierto? Bueno, Entonces yo algo así. podría hacer el proceso otra vez, otro ¿Listo? mensaje aquí Hasta ahí vamos claros pidiéndole al el aire, número, señora. ¿sí? Un mensajito pidiéndole el otro número y otra vez recepcionando el otro ¿Cómo? número, pero ahora con otro nombre de otra variable, ¿cierto? Yo no puedo repetir la misma variable, Ajá, sí, señor. porque de lo Entonces, my contrario se va a father editar. Si aquí se había is guardado 56 Nicolás. y acá My vuelve a father colocar is X, Nicolás. Y pues ya no termina se va a por su guardar Nicolás. 56, sino el número Nicolás que ingrese tiene aquí no sé nuevamente, don, tiene sea tomata, 2, sea tiene 3, frutas, bueno, el tiene número patata. que sea. Entonces necesito Santiago. agregarle un nombre diferente a la siguiente variable. Como pueden ver, el proceso se va haciendo más y más largo. Por eso debo pensarme los procesos de la forma más lógica y corta posible.
yo no voy a pedir un número No, aquí, se llama un no. mensaje Tú para pedir el simplemente me número, vas otro a mensaje contar, para pedir otro mi número. mamá es, Lo que puedo hacer es que a Pepita través de Pérez. un solo Mi mensaje mamá, por le digo decir, al no usuario tendrías que que ingrese escribir dos números, ¿cierto? my mother Ingrese is, y dos después números, escribir your name, los your name cuales is van a ser Pepita sumados. Pérez. Entonces solo vas a escribir así, Ujú. así como está el modelo, Debo ser ¿vale? específico con específico con el usuario y qué es lo que va a hacer. Entonces le digo dos números y esos dos números van a ser sumados, por ejemplo. Sarai. Luego, Sarai ahora Rivera, sí, señora. a través de una sola lectura, leo los dos números. Entonces, y separo las variables con comas. Entonces, cada vez que agrego una variable, coloco la coma. Sí, Entonces, en señor. este caso, por ejemplo, y, Exactamente. si Las necesitara tres en veces que algún tienen caso una nuestros tercera familiares. variable, colocaría Entonces, z si mi y mamá así tiene una diadema, sucesivamente, o pues yo dependiendo de debo los poner nombres una que vayan a diadema. colocar. Si mi hermanito está en pañal, Listo, entonces vamos a debo probarlo buscar ahora. cuál es cómo se escribe Ingrese pañal dos en números, inglés, los cuales de van a las ser prendas de sumados. vestir que podamos Continuar. visualizar. Voy a ingresar el primer Y número, que accesorios este se va a también se guardar en valen, qué variable. ¿no? También se valen diademas, aretes, X. X, ¿cierto? collares, Entonces, el primer también número se se va a valen. Muy guardar en bien, X, esa mano levantada, 75, señor. y el segundo número automáticamente se va a guardar en Y, ¿cierto? No, Por primero puedes ejemplo, escribir y luego 4. hacer los dibujos Entonces en el tengan los otro, si tú presentes quieres, no hay 75 problema. y 4. Hasta ahí Bien vamos. bonito, bien Vamos lindo, bien bien. coloreado. Solamente Ese es hemos el trabajo que recibido ustedes me números. van a enviar, Ahora, ¿qué es lo que tengo ¿cierto? que hacer con Y esos números? si Pues no tenemos proceder a hacer cuidado la de suma, hacerlo con delicadeza, pues ¿cierto? nos va a quedar muy Para hacer bonito la el suma lazo. vamos a utilizar el mismo cono, o ¿Listo? sea, la Entonces misma ahí con salida, que todo es la que cuidado, nos va a ¿cómo vas, mostrar Laura? como tal el resultado. En este caso, para lo que son operaciones matemáticas, ¿cierto? No vamos a Laura, utilizar comilla. Simplemente vamos a proceder a hacer la operación también lo pueden matemática. hacer así si Entonces, ¿qué quieren. Sí, escribiría yo también se aquí, puede. en este espacio, Laura, si ya voy a proceder a hacer la después tienes que operación? buscar la foto de la ¿X más Y? familia. Ahorita pues es para que Eso, vayas trabajando, para que X puedas ir más Y, identificando las cosas ¿cierto? de vestir que ya lo No vieron en empiezo a inglés, sumar los números, ¿cierto? no Que el sé, profe de inglés es 55 el experto, no más la profe 4, Saray, no. la profe no es muy experta en Tengo inglés, que entrar a pero sumar las pues, variables porque recordemos que esa variable puede convertirse en cualquier número. Entonces le doy a aceptar y voy a proceder a reproducir el programa. Entonces, 8 se guarda en X, 6 se guarda en y él automáticamente me hace el listo. proceso y me arroja el resultado a través de una salida. Acabo de hacer que un programa me sume No, dos números. pero Laura, Voy a dejar que alguno de no, pues ustedes imagínate cómo vas a dejar el tome el cuaderno y control la de mi tarea. computador, tome el ¿Cómo vas a control de mi hacer? computador No, y te toca buscar ya modifique más pequeño. este Dale, algoritmo, este señora, diagrama dale. de flujo, para que pueda sumar, hacer la suma de tres números. Dibujar, sí. Sí es obligatorio dibujar. Entonces espero aquí a ver si alguien toma el control del computador. Muestra a ver cómo lo estás haciendo en la otra hoja. Visita la otra hoja. Tenías que traer hojas cuadriculadas. ¿Nadie se anima? Entonces, sí, tranquilo, tranquilo. En la otra Eso, hoja, si no les Débora. cabe en la otra hoja. Ahí tiene el Vamos a control. hacerlo lo más Hágale. estético posible, más bonito. ¿Cómo Por ahí me modificaría sale. este asunto, A ver, este diagrama de gordita, flujo, muestra. para que podamos No se sumar ve el tres video, pero la números? siguiente. Ay, perdón. Aquí Pontecha tiene el micrófono encendido. Eso, Estaba hablando perfecto. de Ella fue déjame directo al ya mensaje porque el usuario tiene que saber qué es lo que va a hacer. los Dale a escucho, las aceptar primero. 2:25. Ahí Eso. vas bien, Sara Sofía López. Ujú. Así lo estás haciendo bien. Santiago, señor. Pues yo acá te tengo unos. Y si no en la unidad didáctica, los del otro grupo me decían, profe, yo tengo otros en la unidad didáctica. Y si no, nos toca recurrir al diccionario de inglés, ¿no? En la unidad, bueno, claro, para que uses el diccionario Listos. porque no nos la sabemos Listo, todas. profe. Muchísimas gracias. Está completamente Las bien primeras de realizado el proceso. Y aquí vengo, ingreso el por primer aquí, número, por aquí, por aquí, por aquí. ingreso el segundo, Camilo ingreso el Ochoa, tercero señor. y me hace la suma de los tres.
Está bien hecho. Ya lo único que yo procedería como tal es a cambiar valores o a cambiar operadores en dado caso, ¿cierto? Si yo tengo que hacer una resta, pues ya no utilizo el operador de suma, sino el operador de resta. ¿Mm? Ya depende de cómo o de qué necesidad tenga yo, qué pretenda hacer o con mi programa como tal. Ahora voy a permitir que ustedes se maten el coco un rato, porque ya les expliqué cómo hacer un solo programa para hacer una operación matemática. Pero la idea del ejercicio como tal es que ustedes puedan hacer un programa que permita realizar cualquiera de las 4 operaciones básicas, sea suma, resta, multiplicar o dividir, utilizando 2 números que va a dar un usuario. Entonces el usuario ingresa 2 números y el mismo usuario va a tener la posibilidad de definir qué quiere hacer con esos números, si sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos. ¿Listo? Así que me confirman, por favor, ¿alguno de ustedes ya descargó el programa junto conmigo cuando les mostré? Sí, profe. Listo, tengo uno que es de hora. ¿Alguien más de pronto tiene el Yo. programa? Listo, tengo a Karen. Si quieren, tengan las manos levantaditas ahí un momento porque las necesito, digamos, como cabezas ahí de grupos. Eso, para saber cuántos grupos armar, con cuántos programitas cuento. Listo, no hay Profe, problema. yo lo puedo instalar, pero en este momento no estoy desde el computador. Bueno, digamos que para el ejercicio yo sí se hace también. necesario, pero no se preocupen, tranquilos. Después lo descargan, pero digamos que hoy para hacer el ejercicio, con los que lo tengan ahí de una vez. Vamos a hacer solamente 3 grupitos liderados por Karen, por Débora y por Samuel que tienen los programas. ¿Listo? ¿Se puede usar otro programa? Claro que sí, hay muchos. Y yo vi que varios utilizaron otras opciones, pero les aseguro que no van a encontrar otro que les permita ejecutar los programas o los diagramas de flujo como lo estamos haciendo en este. Solamente hacer el diagrama de flujo y ya. Pues no tiene gracia porque no le vemos como la funcionalidad al asunto. Y eso es lo que pretendo, que veamos cómo es el recorrido del diagrama de flujo, cómo podemos programar programas, porque acabamos de hacer un programa, que es un programa sencillo, sí, que simplemente me permite sumar 2 números, pero acabo de crear un programa, lo creé yo. ¿Listo? Entonces voy a crear los grupos, permítanme un segundito. Acá, sección de grupos, bueno, aunque nos queda como muy poquito tiempo y después se nos corta el asunto. Voy a proceder más bien a finalizar este espacio. Nos volvemos a conectar y armamos los grupos para que se maten la cabeza unos minutos. ¿Listo? Ya nos vemos. Exacto, Brian, pero escúchame porque lo tienes que dibujar.